Carta de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer de los versos 5 al 8. Nuestra enseñanza en esta mañana, hermanos, va a estar basado solamente en un solo verso, pero quiero leer los versos del 5 en adelante para tener un poco de contexto de lo que está hablando la palabra de Dios. Así que vamos para allá. Santiago 1, del 5 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, vamos a iniciar. Inicia su servidor. Prosiguen ustedes y nos unimos en el verso 8. Después le doy una lectura más al verso 8. Amén. Dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Todos juntos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nuevamente les leo, dice el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por esta bendición que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos das el privilegio de poder despertar, poder, mi Dios, tener alimento, tener todo lo necesario, mi Dios, para poder reunirnos aquí en tu casa. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Te rogamos que tú bendigas tu palabra. Hables a nuestro corazón, mi Dios, que tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos convenza y nos ayude, mi Dios, a siempre vivir una vida que te agrade. Úsame, mi Dios, en esta mañana de tal manera que mis hermanos puedan salir edificados en este día. Te damos gracias, Padre mío, por todo, en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Una de las cosas, hermanos, que como padres hacemos cuando tenemos a nuestros niños pequeños, cuando tenemos a nuestros niños que apenas van caminando 2, 3, 4 años, 5 y hasta más, es advertirles, hermanos, de los peligros que hay en casa, hermanos. Por ejemplo, cuando les decimos a los niños, no toques la conexión de luz. Ahora es un peligro para ellos, porque si lo tocan, se electrocutan. Les decimos a veces, no toques o no vayas a la cocina, más cuando estoy cocinando. ¿Por qué? Porque es un peligro para ellos. No toques la plancha. Me acuerdo que uno de mis hermanos tiene quemada la mano porque precisamente agarró la plancha quemada. Ahora, son peligros que muchas veces como padres advertimos, aún siendo jóvenes, aún siendo señoritas, les advertimos de ciertas cosas, de ciertos peligros que hay en la vida diaria. En esta carta, hermanos, podemos encontrar algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Desde el hecho que nos menciona, hermanos, que como hijos de Dios vamos a tener diversas pruebas. Desde el hecho, hermanos, de ver en esta carta que nuestra vida es como la hierba, es como neblina. Desde el hecho, hermanos, que se menciona a no vivir una vida doble. O como dice la Biblia, vivir de doble ánimo. Esta carta, hermanos, fue escrita a judíos, a creyentes judíos que simplemente se encontraban fuera de su país, fuera de Israel, aquellos que pertenecían a las 12 tribus de Israel, pero que han tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón y por ende, hermanos, nosotros siendo creyentes de Cristo Jesús, esta carta también es apropiada a nuestras vidas. Esta carta, hermanos, está escrita aún inclusive para nosotros como hijos de Dios. Si algo, hermanos, si algo podemos ver en esta carta, en la carta de Santiago, son aquellas cosas prácticas que nos ayudan en nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir, en cómo debemos andar, cómo debe ser nuestra vida diaria delante de nuestro Dios. Y escuche bien, Dios está en contra de aquellos hijos de Dios que tienen doble ánimo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra doble ánimo? Quiere decir doblemente.
doble alma, doble personalidad. Ahora les voy a poner un ejemplo. Es como si en nuestro México hubiesen dos presidentes de la República. Ahora, eso no es posible, hermanos. Porque si hubiesen dos, uno va a estar de acuerdo con ciertas cosas y el otro no. Entonces, eso quiere decir una persona de doble ánimo. Alguien que se comporta de una manera en ciertos días o en cierto tiempo y después cambia su personalidad o cambia su manera de ser en otras circunstancias. Eso es el hombre de doble ánimo. En nuestro corazón, hermanos, en nuestro corazón debe estar el deseo siempre de no ser personas de doble ánimo. De que si yo decido en Dios tomar la Biblia, leerla, debo ser constante. Que si yo decido rendir mi vida a Dios para lo que Él guste, debo ser constante. Que si yo decido ser un hijo de Dios y decido venir a la iglesia, debo ser constante. Que si yo decido diezmar, ofrendar, dar a misiones, debo ser constante. El deseo de nuestro corazón, hermanos, debe ser ese. Ser constantes, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de los muchos problemas, de las muchas circunstancias que esté pasando. Mi deseo, mi anhelo debe ser el ser constante. Quiero preguntarle, hermano, ¿cómo se ve en 5 años usted? ¿Dónde se ve en 5 años? ¿En 10 años? ¿En 15 años? ¿Dónde se encuentra usted en 5 años? En la Iglesia Bautista Bosque de Aragón, sirviendo, ganando almas, estando fiel a los cultos, sirviendo, tal vez en algún ministerio, o nos vemos sentados en la misma silla, o nos vemos en otra iglesia con falsa doctrina. ¿Cómo se ve usted, hermano, hermana, dentro de 5 años? ¿Cómo se ve usted, hermano, hermana, dentro de 10 años? Tal vez algunos, hermanos, y yo espero en Dios que algunos de ustedes estén enseñando la palabra de Dios. Que algunos de ustedes, hermanos, estén encargados del ministerio de música. Que alguno de ustedes esté en algún ministerio de autobuses. Que alguno de ustedes, hermanos, esté en algún ministerio de educación en cuanto a los niños. Que alguno de ustedes, hermanos, esté tocando el piano, o alguno de sus niños. Que alguno de ustedes, hermanos, esté, no sé, de ujier, dirigiendo, cantando, entonando cantos especiales. ¿Cómo nos vemos, hermanos, de aquí a 5 años? El título de esta enseñanza es Peligros en los de doble ánimo. Peligros en los de doble ánimo. Ahora, las personas de doble ánimo, hermanos, son peligros para la iglesia. Es un peligro. Y le voy a decir por qué. Porque una persona que no esté firme en sus convicciones de lo que cree en Dios, de lo que estudiamos en la iglesia, de lo que cree la Iglesia Bautista Bosque de Aragón en cuanto a sus doctrinas, si es una persona de doble ánimo, va a aceptar lo que sea de allá afuera y va a traer peligro a la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando somos personas de doble ánimo, simplemente, escuche bien, no vamos a tener metas,
no vamos a tener objetivos, no vamos a tener convicciones, no vamos a tener raíces, no vamos a tener inclusive, hermanos, el deseo de permanecer en la iglesia. Muchos, escuche bien, no saben tomar una dirección, no saben ni a dónde van. Muchos hermanos siguen la vida cristiana sabiendo, ni saben ni para qué vienen a la iglesia. No permanecen firmes en sus decisiones. Es algo difícil para una iglesia, escuche bien, trabajar con cristianos de doble ánimo. Porque en un tiempo están bien, ok, yo voy a servir a Dios, ok, voy a enfrentar, ok, voy a leer mi Biblia, pero al otro día, no, ya no. Ya no. Dios pide, hermanos, de nosotros que seamos creyentes, que no seamos creyentes de doble ánimo. Es decir, de doble personalidad, de doble corazón, de doble alma, de doble mente. Ahora, ¿cuáles son esos peligros, hermanos? Y voy a mencionarles solamente dos peligros. ¿Cuáles son los peligros en los de doble ánimo? El primero de ellos, hermanos, es que no hay propósito en sus vidas. No hay propósitos. Y para la vida cristiana, hermanos, necesitamos tener un propósito. ¿Cómo me veo yo, Andrés Carrera, de aquí a 5 años? ¿Cómo me veo yo de aquí a 10 años? El primer peligro, hermanos, es que no hay propósito en su vida. Y mire, vaya ahí a Santiago 1:8, donde va a estar nuestra enseñanza. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos. No sabe qué camino tomar. No sabe si este le conviene. No sabe si este camino también es el correcto. No sabe si este camino lo va a llevar a Dios. Es inconstante en todos sus caminos. No hay propósito para él. No sabe dónde está, dónde va a terminar. No sabe cuál es el propósito de Dios en su vida. La palabra de Dios nos revela que debemos ser cristianos con propósitos. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es el propósito de estar en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de estar en la iglesia? No me responda, pero usted piense unos momentos. ¿Cuál es el propósito del cual yo vengo aquí a la Iglesia Bautista Bosque Dragón? ¿A sentarme? ¿A escuchar e irme igual? ¿A cantar unos himnos y vivir igual como vivo toda la semana? Siendo un mundano, siendo una persona que vive como vive, que no vive bajo los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Nuestro propósito, hermanos, es, número 1, glorificar a Dios. Amén. Eso es lo que hacemos los domingos, glorificar a Dios. ¿Cuál es el otro propósito? Crecer en la palabra de Dios. Es edificar a los creyentes. Ese es otro propósito por el cual nos venimos a reunir en la iglesia. Dejar que la palabra de Dios cambie mi vida. Ese debe ser otro propósito personal en mi vida que debe hacer la palabra de Dios en mí. ¿Cuál es el otro propósito? Servir a Dios, hermanos. Servir a Dios. Saber que Dios quiere mi vida y también buscar su voluntad. Y muchos otros propósitos más, hermanos. Ahora, quiero preguntar, hermano. ¿Tiene usted propósitos personales? Ahora, no hablo de la iglesia, hermanos. Personales suyos. ¿Tenemos propósitos personales para con nuestros hijos? ¿Qué deseamos en ellos? ¿Qué es lo que quiero en ellos? ¿Cómo quiero que ellos de aquí a 5 años, yo quiero saber dónde están? ¿Cómo voy a formarlos? ¿Cuál va a ser su propósito mientras estén bajo mi cuidado? ¿Cuál va a ser mi deseo en cuanto a las cosas de Dios? ¿Lo sabemos, hermanos? ¿Cuál es nuestro propósito, hermanos, como hijos de Dios? ¿Cuál debe ser nuestro deseo? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años?
¿Tiene usted propósitos personales? ¿Tiene propósitos como padre de familia? ¿Como mamá? ¿Tiene usted propósitos dentro de la iglesia? ¿O solamente nos enfocamos en nosotros mismos? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? ¿De aquí a 7 años? ¿De aquí a 10 años? No, pues yo me veo aquí sentado igual. En la misma silla, en el mismo lugar, precisamente en el cuadro 15 y 7. No sé cuál sea ese, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si algo Santiago, hermanos, deseo para los creyentes es que tuvieran un propósito en su vida. Sin propósito, hermanos, vamos a ser inconstantes. Sin saber dónde voy, sin saber cuál es mi meta, sin saber cuál es el anhelo de mi corazón, qué es lo que deseo como hijo de Dios para con mi iglesia, como papá, como hijo, como mamá. Si no tengo un propósito, voy a ser inconstante en todos mis caminos. Necesitamos, hermanos, tener un propósito. La gente de allá afuera tiene propósito de hacerse rico. Los homosexuales tienen propósitos. Dejar que el gobierno apruebe sus leyes. Aquellos que están a favor del aborto, que por cierto esta semana se aprobó, ya es inconstitucional. Es decir, ya no tiene pena si una mujer decide abortar. Ellos tienen propósitos y los están cumpliendo. Por eso le pregunto, ¿tenemos propósitos como hijos de Dios? Si no hay propósito, hermanos, vamos a ser inconstantes. Mire, hermanos, uno se tiene que proponer esto. Dios, y yo en algún momento lo tuve que hacer. Tomar la decisión de trabajar los domingos o que sean para Dios. Tienes que tomar la decisión o servir al mundo o servir a Dios. Tenemos que tomar la decisión, por ejemplo, mi hijo, mi hija, ¿dónde quiero que esté? ¿En el mundo o con Dios? Propósitos, hermanos. Propósitos. Vayan conmigo a Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y quiero que me ayuden a leerlo ustedes, por favor, hermanos. Mateo 6, verso 24. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Ayúdenme a leerlo ustedes, por favor. 1, 2, 3. Ahí está, hermanos. Esa es una persona de doble ánimo. No tiene propósito. A la vez quiere estar con Dios, pero a la vez quiere hacerse rico. Y dice Dios, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O te inclinas a Dios o buscas a Dios. Ahora, aclaro, Dios no está en contra en que el cristiano tenga posesiones, tenga riquezas. No. La razón aquí es dónde está el corazón, dónde está el propósito, dónde está su deseo. ¿Dios o las riquezas? Acá podemos observar, hermanos, que Cristo está enseñando a sus discípulos de una vida doble, de una vida donde las riquezas y Dios tal vez
se piensen que se puede mezclar. Que tal vez los discípulos pensaron, oh, sí, es que sí se puede mezclar, se puede servir a Dios y se puede servir a las riquezas. No. O soy de Dios o sirvo a las riquezas. O soy hijo de Dios o hijo del diablo. O soy una persona que vive bajo los propósitos de Dios o vivo de acuerdo al mundo. El hijo de Dios, escuche bien, debe de tener propósitos por el cual hace las cosas. ¿Por qué trabajo? ¿Por qué trabajo? No, pues es que Dios nos dio la maldición de trabajar. ¿Cuál es el propósito por el cual trabajamos? Por nuestros hijos, por nuestra esposa, por Dios. Porque lo que hago, quiero que a Él le agrade, quiero que a Él se complazca en lo que hago. ¿Cuál es el propósito por el cual, hermanos, estoy dejando que mis hijos vengan a la iglesia? Estoy dejando que mis hijos estudien. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? ¿Cuál es el propósito, hermanos, por el cual servimos a Dios? Sin un propósito, hermanos, es muy fácil ser personas de doble ánimo, que no tenemos propósito de lo que hacemos. Un rato estoy en la iglesia y otro rato no. Un día decido ir a la iglesia cada 8 días, pero 2 meses después ya no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Terminaremos, hermanos, siendo inconstante en nuestras decisiones, inconstante en nuestro matrimonio, inconstante en la iglesia, inconstante en nuestra vida personal, si no hay un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy casado? Servir a mi Dios. Servir a mi Dios con mis hijos, con mi esposa, estando en la iglesia para honrarle y glorificarle. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito como joven de estar aquí en la iglesia? Lo mismo, servir a Dios, glorificarle. Si Dios me permite hallar a mi esposa dentro de la iglesia, gloria a Dios, va a ser mi propósito honrarle, glorificarle y servirle. ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en la iglesia? Para crecer, para glorificar a Dios, para que yo pueda servirle, para que yo pueda honrarle, glorificarle, para que yo pueda madurar, pueda crecer espiritualmente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Segundo peligro, hermanos, y este es el más fuerte. El segundo peligro, hermanos, que encontramos es que no tiene estabilidad. El primero, hermanos, no tiene propósitos. Y sin propósito, hermanos, no sabemos a dónde ir. Y sin propósito, somos inconstantes en todos nuestros caminos. Pero número 2, hermanos, es aquella persona que tiene doble ánimo, no tiene estabilidad, no tiene firmeza, no tiene convicciones. No sabe ni siquiera por qué está en la iglesia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y regresemos allí a Santiago, por favor. Santiago 1:6. Obviamente está hablando de la sabiduría, está hablando acerca de pedir con fe en cuanto a la sabiduría. Pero dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a ¿qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aunque no estamos enfocándonos, hermanos, en la fe y en la sabiduría, en la palabra de Dios nos menciona que una persona de doble ánimo es aquella que no tiene estabilidad.
Es aquella, hermanos, que no tiene firmeza. Es aquella que no tiene propósitos en su vida. Es muy fácil que alguien lo termine engañando. Por eso es que es un peligro para la iglesia, hermanos. Porque está de aquí para allá. Un tiempo aquí y un tiempo en otra iglesia. Un tiempo aquí y después se va a otra. Y después vuelve a regresar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, hermanos, debemos saber qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, cómo me veo de aquí a 5 años. ¿Realmente deseo permanecer en Iglesia Bautista Bosque Dragón o no? ¿O no? Porque si vamos de aquí para allá, hermanos, vamos a ser semejantes, como dice aquí, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un cristiano que no tiene estabilidad, hermanos, que no tiene propósitos, es muy fácil que lo terminen engañando. Es muy fácil que ese cristiano termine creyendo falsa doctrina, falsa enseñanza, por otro lado. O pertenezco a Iglesia Bautista Bosque Dragón o no pertenezco. Puede que un día, hermanos, ese cristiano decida trabajar para Dios, decida servir a Dios, decida hacer, no sé, buscar en su palabra a Dios, buscar en oración, pero otro día va a cambiar esa decisión. Ese es un hombre, ese es un creyente de doble ánimo y es un peligro, hermanos, para la iglesia, porque no se está aquí. No quiere ser constante, no quiere ser una persona estable en una cosa. Quiere estar de aquí para allá, de allá para acá, pero no es constante. Mire, acompáñame a Hechos 15, por favor. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 36 al 38. Ahora, estamos en estos versos, está hablando de Bernabé, de Pablo, al iniciar el segundo viaje misionero. Dice Hechos 15, 36 al 38, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Peligro, hermanos. Juan Marcos fue ese hombre de doble ánimo. Un hombre que tomó la decisión de seguir con Pablo, con Bernabé, al primer viaje misionero. Pasaron ahí algunas ciudades, pero llegó en un punto donde no sé qué pasó con él. Tal vez dijo, no, esto está muy duro, aquí hay muchos peligros, aquí está fuerte. No, yo me voy a regresar mejor. Y el resultado de esa decisión es que cuando Bernabé quiso llevar nuevamente a Juan, Pablo se opuso a eso y terminaron separándose. Pablo de Bernabé. ¿Es un peligro? Sí. Es un peligro para la iglesia, un hombre, un creyente de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no hay firmeza, no hay estabilidad, no tiene convicciones, no sabe pararse por lo correcto, no sabe pararse por lo que es recto. Cristianos, escuche bien, cristianos tomando la decisión de irse de la iglesia porque escucharon un chisme,
Yo sé que no es aquí, hermanos. Cristianos tomando la decisión de irse de la iglesia porque escucharon algo malo del pastor. Esos son los peligros, hermanos, de los de doble ánimo. El verso que hemos leído, ahí encontramos a un hombre, a una persona de doble ánimo. Uno que estaba dispuesto a hacer algo, pero que al final se arrepintió. Alguien que estaba fuerte, que se veía que tenía convicciones de ir a ese primer viaje misionero, terminó siendo inestable y regresarse al lugar de donde era. Acompáñeme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Y estoy por terminar, hermanos. Les aviso para que ya me vayan poniendo atención. No es cierto, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16. 15 y 16, perdón. Ahora, esto es algo muy fuerte, hermanos, de Dios para con nosotros. Dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para Dios, hermanos, en algún momento se los dije, para Dios no hay términos medios. No hay de que si somos tibios. No hay de que si somos de Dios y somos del mundo. No. No hay el hecho de estar en la mentira y en la verdad. No, tampoco. Para Dios, hermanos, no es vivir en el mundo y después querer venir a la iglesia y vivir en santidad. No, tampoco. No hay términos medios para Dios, hermanos. O eres frío o eres caliente. Pero uno mismo va a tomar esa decisión. O soy frío en las cosas de Dios, aplicándolas a nuestras vidas, o soy frío, o me mantengo lejos, o me mantengo fuera de la iglesia, o me mantengo fuera del servicio de Dios, o me mantengo fuera del hecho de diezmar, de ofrendar, o me mantengo fuera del hecho de venir a la iglesia, o soy caliente. Vengo a la iglesia, soy constante, me mantengo firme, aún a pesar de las circunstancias, estoy aquí, quiero aprender, quiero servir a mi Dios, quiero quiero entregarle mis dones, mis talentos, darle todo a Él, porque Él es todo para mí. O somos calientes o somos fríos, pero tibio, hermanos, para Dios no lo hay. No hay para Dios términos medios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice Dios, ojalá fueses frío. Ojalá fueses frío, es decir, toma una decisión. Sé frío si quieres ser frío, pero sé caliente si quieres ser caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios es fuerte, hermanos. Dios no se anda con medias tintas. Para Dios no hay términos medios, lo vuelvo a repetir. Para Dios o eres frío o eres caliente. No hay otras decisiones. Escoge la maldición o la bendición. Eso fue lo que le dijo Dios a Israel. Escoge la bendición o la maldición. Pero no hay términos medios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay términos medios ahí, hermanos. O permaneces en Dios o no permanezcamos en Él. Pero escuche bien, hay peligros para aquellas personas, para aquellos creyentes que son de doble ánimo.
Dos peligros, hermanos, hemos visto en esta tarde. Peligros en los de doble ánimo. Número uno, no hay propósito en su vida. Yo quiero preguntarle, ¿hay propósito en su vida? Y si no lo hay, y si no sabe a dónde ir, pídale a Dios tener un propósito. Porque venir a la iglesia, venir a sentarnos y no tener un propósito, escuche bien, no se lo deseo. Y yo espero que usted permanezca años aquí en la iglesia. Pero es muy fácil ir de aquí para allá sin tener un propósito. Y número dos, el segundo peligro es que no hay estabilidad. Un hombre de doble ánimo no tiene estabilidad. No sabe ni lo que quiere, pero tampoco tiene cimientos, tampoco tiene, hermanos, firmeza, tampoco tiene fundamentos, tampoco tiene doctrina, tampoco tiene convicciones, no tiene estabilidad. Es muy fácil llevarlo de aquí para allá, pero ese hombre de doble ánimo no tiene estabilidad. Necesitamos, hermanos, necesitamos como hijos de Dios tener propósitos y tener firmeza. Si no los tenemos, hermanos, es muy fácil ser un peligro para nuestra iglesia. Es muy fácil ser un hombre, un creyente de doble ánimo. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a terminar.